Paso número 1, súper importante. En el Classroom, ni bien ingresamos, van a tener el apartado que dice anuncia algo a la clase, ya sea al inicio o en el transcurso de la clase o al final. Lo que van a hacer es, como está haciendo la compañera, colocar el presente. Entonces presionan donde dice anunciar algo a la clase y acá colocan presente y ponemos publicar. Eso es para el momento que estamos haciendo la clase online. Eso por un lado. Después, dentro de lo que sería el menú de opciones, vamos a trabajo en clase. Y en la sección de información importante se van a encontrar, por un lado, con el manual de Illustrator. Y en caso que no tengan el Illustrator instalado, acá hay algunos enlaces para poder instalarlo, para quienes les falte. Acá vamos a tener el apartado de Illustrator clase 1 y van a ver el resto del material, que es Photoshop, Corel. Nosotros estamos iniciando Illustrator, así que arrancamos a partir de acá. No se preocupen por los programas que están ya debajo. Cuando yo suba la clase, como les había comentado, todas las clases quedan grabadas. Entonces cuando el video ya esté editado y lo suba, va a estar acá junto con la clase 1. Este es el apartado de la tarea y acá es donde yo voy a subir también el video. Para poder descargar el manual de Illustrator, ustedes lo que van a hacer es, van a hacer un clic en manual de Illustrator, van a ir acá donde dice curso de Illustrator y en un principio no les va a permitir descargarlo, así que lo que tienen que hacer es, van acá en los 3 puntitos que se encuentran en el área de la página, hacemos un clic ahí y nos vamos a donde dice abrir en una ventana nueva. Eso lo que va a hacer es crear una pestaña nueva donde desde acá recién vamos a poder descargar el PDF. Este es simplemente un instructivo a modo de teoría, pero lo que son las actividades yo se las voy a estar subiendo en el Classroom para que tengan material teórico. Una vez que presionan en la flechita que apunta hacia abajo, ahí ya empieza el proceso de descarga. Si se fijan bien, acá tengo 2 pestañas, en una donde me encontraba en el Classroom y la otra donde se está abriendo el PDF. Yo esta pestaña la puedo cerrar y acá puedo regresar un pasito para atrás para volver a visualizar el Classroom. Eso por un lado. En el caso de la tarea, antes de empezar con el ejercicio, lo primero que vamos a hacer es ver la interfaz del programa que vamos a estar utilizando, que es Illustrator. Yo acá tengo 2 versiones, voy a agrandar un poquito el tamaño de la pantalla para que se pueda ver mejor. Yo voy a estar utilizando 2 versiones de Illustrator. Esta es la versión CS6 y esta que está acá es la versión 2021. O, a ver, creo que es 2022, ahora me fijo. ¿Cómo sabemos qué versión tenemos instalada de nuestro programa? Cuando nosotros abrimos el programa, en el menú vamos al apartado que dice ayuda y desde acá hay una opción que dice acerca de Illustrator. En el momento que hacemos un clic nos va a decir cuál es la versión de nuestro programa. En este caso, esta es la versión CS6. Hacemos un clic y desaparece lo que sería el cartel. Me voy a esta versión, ayuda, y desde acá acerca de Illustrator. Y acá me dice cuál es la versión. Bueno, versión 26, 2021. Y un clic en medio del cartel para que desaparezca. Igualmente cuando lo van a abrir, dice 2021, pero acá por la actualización es 2022.
Cuando lo van a abrir, igualmente acá les aparece el nombre, les dice qué versión es. Esta es CS6 y esta que está acá es la versión 2022. ¿Por qué voy a estar trabajando con dos versiones? Si tienen una versión más actualizada, la pueden usar sin ningún problema. Porque depende de la computadora que tenga cada uno. Hay algunos requisitos mínimos para correr algunos programas. Entonces, si por ejemplo no estamos trabajando en una notebook o en una computadora de escritorio que ya tiene sus años, lo más probable es que no podamos instalar las últimas versiones, ¿sí? Entonces, la mayor parte de las veces vamos a necesitar una versión más atrás, como puede ser la versión CS6. Esta es para computadoras que tienen bajos recursos, se pueden descargar esta versión e instalarla. Y como hay diferencias para usar las herramientas entre una versión y la otra, por ese motivo yo voy a tener siempre abierta la versión CS6 y la otra versión, ¿sí? Para que vean distintas maneras de cómo realizar el trabajo. Dependiendo de la versión que tengan, algunos procesos pueden ser muchísimo más sencillos, ya que siempre la idea de sacar versiones más actualizadas es porque están haciendo mejoras en los programas. Entonces vamos a ver siempre cuáles son esas mejoras. Y tengo la versión CS6 para que, no importa si estamos trabajando con una versión desactualizada de Illustrator, sepamos que el ejercicio lo podemos realizar sin ningún inconveniente. Quizás nos puede llevar un poquito más de tiempo, pero se puede resolver de igual manera. Bueno, hasta acá, ¿alguna duda con el tema del Classroom? ¿Algo que no se haya entendido? Fíjense que pueden o habilitar el micrófono o utilizar lo que es la parte de la ventanita del chat. ¿Cómo vamos hasta aquí? Ok. Bien. Exacto. Acá está, este es el 2021. Esta es la página de donde se descargó el programa. En el caso de Illustrator, si tienen este es el enlace para Windows. En caso de que tengan una Mac, tienen que ingresar al enlace y descargar la versión correspondiente para Mac, ya que esta es para Windows únicamente. Más que nada porque yo uso Windows. En esta no hay ninguna aclaración si es para Windows o para Mac, pero se puede probar. No, de nada. Sí, el manual es un PDF. Que van a tener todo lo que es la parte de la teoría. Bueno, para quienes comienzan hoy y no me conocen, yo tengo un problema de alergia respiratoria, así que me van a estar escuchando toser durante toda la clase. Es para avisarles nada más. Bueno, vamos a comenzar. El ejercicio que vamos a estar realizando, se los voy a mostrar para que tengan una idea de lo que vamos a diseñar. Este es el dibujo que nosotros vamos a estar creando, donde tenemos más que nada figuras y formas básicas. ¿Por qué formas básicas? Porque nosotros, está bien, tenemos que crearlas, tenemos que colocarlas en la hoja, pero ya son formas que vienen prearmadas. Tenemos círculos, tenemos distintos tipos de estrellas, rectángulos, elipses, rectángulos que van a tener esquinas redondeadas. A lo sumo, lo que tendremos que estar dibujando sería después esta pequeña curva,
Pero por lo demás ya está todo. Son formas que ya vienen prearmadas. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Cuando nosotros abrimos Illustrator, dependiendo la versión que nosotros estemos utilizando, en el caso de la versión CS6 nos aparece todo este apartado vacío, pero nos muestra en el panel de la izquierda todas las herramientas. Si estamos en una versión más actualizada, puede ser que nos aparezca este panel donde ya vienen plantillas con medidas predeterminadas. O, dependiendo también de dónde lo hayamos descargado, puede ser que esta opción no aparezca. De cualquier manera, para hacer un documento nuevo, nosotros vamos a ir, no importa qué versión tengamos, desde el menú Archivo, Nuevo, o en el apartado Inicio, Crear Nuevo, vamos a tener esta opción, la vamos a tener siempre. Incluso el atajo de teclado. Como siempre les comento a todos los alumnos, lo que es el atajo de teclado no va a ser obligatorio, sino que es una buena opción para poder aprenderlo. Siempre lo recomiendo que vayan anotándose los atajos de teclado, así los van recordando. Quienes hicieron el curso de Photoshop, o sea, quienes ya lo terminaron, se van a dar cuenta que hay varias herramientas. Como Illustrator y Photoshop pertenecen a la misma empresa, muchos atajos de teclado van a ser iguales. Sí, las clases quedan grabadas. La contraseña, vamos aquí. La contraseña es el nombre de la página, por eso siempre les paso la página. artistapirata.com, www.artistapirata.com. Nada de nada. Acá en las versiones nuevas tenemos este nuevo documento. Después en otra oportunidad vamos a ver bien en detalle algunos conceptos a tener en cuenta. El panel se ve ligeramente diferente, no les voy a mentir, es distinto, pero lo que es la parte de asignar las medidas de nuestros documentos, esta parte es exactamente el mismo. Lo que cambia es lo siguiente: acá tenemos una lista que se llama perfiles, imprimir, que son los presets, o sea, las plantillas que ya vienen armadas. Donde llegó, bueno, dependiendo del tipo de trabajo que tengo que hacer, voy a elegir el perfil correspondiente. Si nosotros elegimos web o elijo dispositivos, va cambiando las unidades, los tamaños, y donde dice área de recorte, voy a tener distintas opciones. Si yo me voy a imprimir, vemos que acá tenemos los tamaños tradicionales de las hojas, oficio, A4, carta. Entonces, dependiendo qué opción seleccione, el área de recorte va cambiando. Nosotros por defecto, por no decirles el 100% de las clases, vamos a estar utilizando el perfil de imprimir directamente. Acá, si yo me voy al apartado imprimir, ya tenemos, en vez de tener una lista desplegable como en la versión CS6, que tengo esta lista desplegable y elijo A4, en este caso ya directamente aparece una sección con los ajustes preestablecidos. Y ahí me aseguro que queden en A4. Otra opción, en caso que nosotros no queramos hacer todo este proceso, yo podría asignarle directamente las medidas a mi documento y las unidades en las cuales vamos a estar trabajando. Que el apartado es exactamente el mismo. Acá vamos a definir la anchura, la altura y las unidades de medida, como también la orientación. Si yo quiero trabajar en una hoja que va a estar en vertical o en una hoja que va a estar en horizontal. Eso va a depender mucho de
documento o el diseño que tengamos que armar. Igualmente, estas modificaciones, o sea, estas unidades y estos valores que estamos colocando, después se pueden cambiar dentro del documento. Yo podría elegir cualquiera, poner crear, y después igualmente lo puedo modificar sin ningún inconveniente. Así como está, el perfil imprimir, área de recorte A4, en vertical, le pongo OK. Si estoy en una versión más nueva, lo mismo. Me voy al apartado de imprimir, selecciono A4, acá trabaja en milímetros y en vertical, listo, y presiono crear. Ahí ya tenemos preparado nuestro documento. Este es el paso número 1. Una vez que nosotros ya tenemos lista nuestra hojita ya preparada, nosotros podemos dibujar y tener elementos en cualquier parte de nuestro documento. O sea, no solamente vamos a insertar la información acá, sino que tenemos toda esta área por fuera de la hoja para poder tener distintos diseños. Una de las partes más importantes cuando estamos trabajando, hay que tener presente lo siguiente. En Illustrator nosotros vamos a estar dibujando. O sea, vamos a poner acá, vamos a agarrar el bloc de notas y vamos a dejar en claro un concepto teórico de Illustrator. Entonces, Illustrator es un programa de diseño vectorial. Esa es la definición bien cortita. ¿Qué es el diseño? ¿A qué hace referencia con los vectores? Nosotros cuando estamos dibujando, cuando estamos trazando líneas, esos son vectores, o sea, gráficos basados en líneas. Yo acá puedo hacer un recuadro. Este recuadro puedo cambiarle las dimensiones, hacerlo más grande, más chiquito. Y como está basado en líneas, esta figura no va a perder nunca calidad. Por el contrario, si yo tengo una fotografía, las imágenes están basadas en píxeles. Si yo una imagen la agrando demasiado, se empieza a ver borrosa, o sea, empieza a distorsionarse la información. Lo mismo si yo lo achico demasiado, cambia la cantidad de píxeles y eso hace que la imagen pierda calidad. Por el contrario, aquellos diseños que están basados en vectores, o sea, en líneas, yo puedo agrandarlos o achicarlos y en ningún momento voy a perder calidad. Tanto Illustrator como CorelDRAW, ambos son programas para poder crear dibujos, ¿sí? Para hacer lo que es logotipos, para crear fuentes también. ¿Se pueden traer imágenes? Sí, podemos traer imágenes, pero las fotos están basadas en píxeles. Por más que nosotros lo traigamos a Illustrator, no es que al traerlo ya automáticamente se convierten en un dibujo y yo lo puedo agrandar y achicar. Las imágenes las traemos, van a estar basadas en píxeles y tenemos una opción que la vamos a estar viendo más adelante para poder convertir un archivo de foto en un vector, ¿sí? Que sería el proceso de vectorización de una fotografía. Ese proceso se utiliza mucho, por ejemplo, en el caso de los logos. Si yo no quiero dibujar un logo, tengo la foto en buena calidad, puedo vectorizarlo. Entonces me ahorraría todo el proceso de dibujo, ¿sí? Pero vamos por partes primero. Lo más importante es entender que Illustrator nos va a permitir dibujar, ¿sí? Nosotros acá vamos a estar dibujando, vamos a estar creando formas. Tenemos acá nuestra hojita en blanco. Para poder desplazarnos por el documento, nosotros tenemos distintas opciones para poder acercarnos, alejarnos. Para desplazarnos hacia arriba o hacia abajo, tenemos acá en los laterales las barras de desplazamiento. Nosotros podemos o bien agarrar con las flechitas para subir o para bajar, o con la ruedita
podemos subir o bajar. Y después la barra inferior para desplazarnos hacia los costados. Esta es una forma de hacerlo. En la barra lateral donde están las herramientas, ¿qué pasa? No se están visualizando todas las herramientas. Al haberle cambiado la resolución, el tamaño de la pantalla, hay herramientas que no aparecen. Dentro de esta barra de herramientas hay unas dos flechitas arriba de todo, que en el momento que hacemos un clic, se distribuyen estas herramientas en dos columnas. Y acá podemos ver el resto de las opciones que no se visualizaban. Por ejemplo, se veía solamente hasta la lupa y me faltaba el resto de las herramientas. Hacemos un clic y ahí lo puedo visualizar más cómodamente. Esto les puede llegar a pasar también dependiendo del tamaño y la resolución de la computadora. Si ven que les faltan más herramientas, hacen un clic en las dos flechitas y ahí se distribuyen dos columnas y podemos ver mucho mejor todas las herramientas que tiene Illustrator. Desde acá, en el panel de herramientas, hay dos herramientas. Una que es una mano y otra que es una lupa. La herramienta de la mano, al momento de hacer un clic, vemos que el cursor toma la apariencia de una manito. Si mantengo presionado el botón principal, o sea el izquierdo, y arrastro, fíjense cómo al apretar el botón, la manito como que se cierra. Si yo me desplazo, esta opción lo que me permite hacer es un paneo, ¿sí? O sea, desplazarme de manera visual a lo largo de todo el documento. ¿Por qué? Yo les comenté que nosotros vamos a trabajar acá en la hoja, pero tengo todo este espacio para tener otras figuras. Entonces yo puedo desplazarme y buscar aquellas formas. Lo mismo en el caso que yo esté muy cerca en el documento, ya que si yo necesito hacer una figura y la figura va a tener un tamaño pequeño, o quiero desplazar o hacer algún movimiento que requiere un poco más de detalle, yo puedo acercarme a esa área donde quiero trabajar. Para eso tenemos la herramienta del zoom. Hacemos un clic, tenemos una lupa donde yo puedo hacer un clic y donde yo haga el clic me voy a estar acercando. Por ejemplo, acá estoy demasiado cerca. Si quiero desplazarme, puedo regresar acá, seleccionar la herramienta de la manito, mantener presionado y desplazarme. E incluso puedo seguir acercándome un poco más. Si quiero alejarme, nosotros acá simplemente podemos acercarnos, no podemos alejarnos. Lo que vamos a hacer es, con la tecla Alt presionada, acá sí o sí tenemos que hacer uso de una combinación de teclas, mantenemos la tecla Alt y fíjense cómo la lupa, que en un principio tiene el símbolo de más, de aumento, cambia y tenemos el simbolito de resta, con la tecla Alt presionada. Así como estamos, hacemos un clic y lo que estamos haciendo es alejarnos de la pantalla. Entonces con la propia herramienta del zoom podemos acercarnos o alejarnos. ¿Qué pasa si yo me fui demasiado cerca y de repente se me perdió la hoja? Pues eso es algo muy común cuando estamos recién iniciando en el programa. Desde el menú tenemos distintas opciones y hay una que se llama Ver. El momento que hacemos un clic en Ver, acá tenemos una lista donde dice aumentar, reducir, encajar mesa de trabajo en ventana, encajar todo en ventana, tamaño real, o sea, tenemos distintas opciones. Aumentar y reducir haría lo mismo que con el zoom, donde yo voy haciendo un clic, me voy acercando o me voy alejando con la tecla Alt. En este caso, si yo pongo encajar mesa de trabajo en ventana, vemos cómo automáticamente me muestra toda la hoja. En otro capítulo vamos a ver qué es esto de las mesas de trabajo. Pero acá directamente, yendo al menú Ver,
encajar mesa de trabajo en ventana, podemos visualizar toda la hoja, ¿sí? Eso es en caso que estuvimos trabajando mucho con el zoom, nos alejamos o nos acercamos y queremos regresar donde teníamos todo. Como les comentaba antes, los atajos de teclado. Aumentar es con la tecla control y presionando la tecla de suma, y reducir lo mismo con la tecla control, pero en este caso utilizar lo que es el menos. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo otra herramienta y quiero acercarme, no hace falta que vaya a buscar la herramienta del zoom. Yo puedo mantener presionada la tecla control, sin soltar esa tecla, presiono el más y me voy acercando. Y si me quiero alejar, mantengo presionada la tecla control y presiono el menos. Y ahí me voy alejando. Esos son los atajos de teclado. Pero todo por partes, ¿sí? Vamos a ir de a poquito. No importa si estamos en la versión CS6, 2021, 2022, 2023, las herramientas van a trabajar de igual manera. Tanto lo que es la manito como también lo que es el zoom. Y desde el menú bar, acá, encajar mesa de trabajo en ventana. E incluso son los mismos atajos de teclado. Ya vimos cómo usar el zoom para poder alejarnos y acercarnos, usar la herramienta de la manito para mantener presionado y desplazarnos visualmente por la pantalla. Vimos que desde el menú ver también podíamos hacer exactamente lo mismo. Hay otra herramienta que quienes hicieron Photoshop o vieron en algún momento de su vida el programa Photoshop, hay una herramienta que desde el menú ventana la vamos a encontrar, que se llama navegador. En el momento que hacemos un clic, se abre como una pequeña ventanita. Podemos agarrarlo desde la barra de título, mantenemos presionado y podemos desplazarlo, es como un panel flotante. Este navegador tiene la siguiente característica, es como la herramienta del zoom. Acá por ejemplo tenemos dos iconos que son iguales, pues son dos montañas, pero una es más grande y otra es más pequeña. Eso es porque si hago clic en las montañas más grandes me voy a estar acercando. Este recuadro que aparece acá me indica las áreas que está tomando. Entonces yo con estas montañitas me voy acercando y con estas montañitas voy reduciendo, ¿no? Entonces me voy alejando. Entonces yo puedo estar bien cerca y al estar ahí cerca, si yo posiciono el cursor dentro de esta área, mantengo presionado y es como si estuviera trabajando con la herramienta de la mano. Hago un clic en la mano y ahí me voy desplazando. Y acá en el navegador me dice, bueno, vos te encontrás en esta posición. Yo puedo usar la herramienta de la manito, ya sea acá en el documento o si no desde el panel navegador. Ahí ya viene incluida la manito. Yo rara vez utilizo el navegador en Illustrator, quizás lo he usado más en Photoshop, pero para que sepan que también tienen esa opción para navegar y visualizar el documento, ¿no? Yo por lo general lo voy a dejar cerrado. No aparece la manito, o sea, la herramienta. Fíjense acá en la parte superior donde están las herramientas, que hay dos flechitas. Hacen un clic solito para que las herramientas se dividan en dos columnas y a ver si les aparecen estas opciones. Hay algunas herramientas que tienen como una pequeña pestañita, como un pequeño triangulito en la esquina inferior derecha. Eso indica que hay más herramientas dentro. La herramienta de la manito tiene también un triangulito y si yo mantengo presionado y sin soltar, aparece otra herramienta. La manito siempre va a estar o por
o por encima de la herramienta zoom o a la izquierda de la herramienta zoom. Fíjense si no les aparece otra herramienta en su lugar. Pero la manito tiene que estar, sí o sí. Desde acá. No, estas opciones de los 3 puntitos es en caso que nos falte alguna herramienta. Pero para usarla tenés que tomar las herramientas que se encuentran acá arriba. Acá tienen que estar todas las herramientas. Fíjate si no tenés otra distinta. Fíjense que herramienta rotar vista en la versión CS6 no está. Por eso, como siempre les comento, se van agregando siempre herramientas nuevas. Puedes mantener presionado el botón izquierdo para que se despliegue la lista y ahí fijarte si está la herramienta de la mano. Si no, prueba de usar el atajo de teclado, apretar la letra H una sola vez a ver si te aparece la manito. Si no, ahora vamos a ver otro detalle en caso que no aparezca, porque también les puede ocurrir. Esto pasa en las versiones nuevas, en las versiones anteriores no pasaba. En las versiones más nuevas de Illustrator hay herramientas que yo tengo acá que puede ser que, como está la herramienta de la mano, que puede ser que ustedes no las tengan. Desde el menú Ventana, barra de herramientas, puede ser que a ustedes les aparezcan estas poquitas herramientas. Y al momento de hacer un clic en las 2 flechitas, aparezca muy poquititas opciones. Fíjense que la manito está. Prueben de pasarlo desde el menú Ventana, barras de herramientas, a la opción básica, a ver si ahí les aparece, aunque sea la herramienta de la mano. Capaz que está toda junta. Eso puede ser. Acá, por ejemplo, si está el zoom, a no ser que yo haga clic derecho y haga un clic en la mano, no aparece. Eso puede ser también. Fíjense si está así. Exacto. Entonces lo que tienen que hacer es lo siguiente. Si tienen esta poquita cantidad de herramientas, van al menú Ventana, barra de herramientas y eligen la opción Avanzado. De esa manera les va a traer todas las herramientas de Illustrator. Esto pasa solo en las versiones más nuevas. Menú Ventana, barra de herramientas y activan Avanzado. A ver si ahora ya les aparece. Perfecto, muy bien. Very good. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Se va entendiendo? ¿Alguna duda? Muy bien. Ah, bueno, Hernán, no te preocupes, puede ser que el enlace ese ya no esté funcional. Después lo voy a estar probando entonces. Me lo voy a anotar. Para después buscarles, en caso de ser necesario, otro enlace distinto. Ok. Bien, perfecto. Bueno, continuemos. Bueno, hasta acá vimos la primera parte del zoom y la manito por este motivo, para que sea, primero para saber si tienen las herramientas y después porque son herramientas que las vamos a estar utilizando sí o sí. Tengan presente que si ustedes necesitan hacer un dibujo y están demasiado lejos,
siempre tengan presente de acercarse. Ustedes tienen las opciones del zoom para poder traer el dibujo más cerca de la pantalla. Siempre trabajen cómodos. Ahora, yo les había mencionado que tenemos herramientas básicas de dibujo. Las que vamos a utilizar, las vamos a estar viendo, se encuentran acá. Tenemos el rectángulo, que vemos que tiene como una pequeña flechita. Y tenemos acá la herramienta segmento de línea, que también tiene como una pequeña flechita, un triangulito en la esquina inferior derecha. Si hacemos clic derecho, o sea, clic con el botón secundario dentro de la herramienta, dependiendo en qué versión nos encontremos, no va a ocurrir absolutamente nada. Cosa que sí pasaba en Photoshop, que yo hacía clic derecho y se desplegaban todas las opciones. Por el contrario, en versiones más nuevas, si yo hago clic con el botón derecho, vemos que se despliegan la lista de herramientas. Así que quienes están en versiones más nuevas y quieren ver la información que está dentro, o sea, qué herramientas extras aparecen, simplemente hacen clic derecho. Quienes están en versiones anteriores tienen que ir con el botón izquierdo, con el botón principal, y mantener presionado el botón hasta que salga la lista de herramientas. Una vez que las herramientas aparecen, yo puedo soltar el botón principal. En el caso del rectángulo, tenemos dentro rectángulo, rectángulo redondeado, elipse, polígono, estrella y una herramienta al final de todo llamada destello. Voy a hacer un clic acá en el rectángulo y para poder dibujar mantengo presionado el botón izquierdo y sin soltar, elijo un punto y digo, bueno, quiero insertar el recuadro acá. Mantengo presionado y sin soltar arrastro y acá estamos creando la figura. Puede ser un rectángulo o puede ser un cuadrado. Pero, ¿qué pasa? Si yo quiero dibujar un cuadrado, así como está, que mantengo presionado el botón y todavía no lo solté, mantengo presionada la tecla Shift o la tecla mayús del teclado. De esa manera estamos creando un cuadrado. Con la misma herramienta de rectángulo creamos un cuadrado. Si yo suelto la tecla mayús, ahí podemos diseñar un rectángulo. Voy a soltar el botón. Si quiero crear otra figura, lo mismo, mantengo presionado y arrastro. Y lo suelto en el momento que digo, bueno, quiero este tamaño. Cuando nosotros terminamos de armar una figura, para poder desplazarla o incluso también volver a cambiarle el tamaño, tenemos acá arriba de todo la herramienta selección. Hacemos un clic y con esta herramienta podemos seleccionar las formas. Haciendo un clic sobre las figuras podemos mantener presionado y arrastrarlas. Mira, podemos cambiar de ubicación. Puedo cambiar de ubicaciones o también de dimensiones. Puedo ir modificando solo el ancho, solo el alto o tanto el ancho como el alto desde las esquinas. En versiones más nuevas cambia un poco la apariencia, pero es la primera herramienta, que es la herramienta selección. Van a ver que en algunas figuras hay una diferencia entre las versiones más viejas y las versiones más nuevas. Tenemos que en el caso del rectángulo aparecen estos pequeños círculos dentro. Por eso me gusta tener las dos versiones de Illustrator abiertas para que vean las diferencias entre una y otra. Y después vamos a ver que estos circulitos nos van a permitir hacer algunas modificaciones en las esquinas. Entonces acá yo tengo este rectángulo ya dibujado y si quiero eliminarlo simplemente presiono la tecla suprimir del teclado y ahí ya se borra. ¿Qué pasa si yo me equivoqué y no quería borrarlo? Para poder retroceder, o sea volver pasos atrás, desde el menú edición hacemos un clic y tenemos la opción de deshacer mover o con el atajo de teclado control Z.
edición, deshacer, edición, deshacer. Hago un clic en la pantalla para que no salga nada marcado y vemos cómo recuperé el rectángulo que yo había eliminado. Yo puedo seleccionar los elementos haciendo un clic sobre cada uno de ellos. Si quiero seleccionar varios elementos al mismo tiempo, yo puedo hacer un clic en uno, mantener presionada la tecla Mayús y hacer clic en el otro elemento. De esta manera, estos dos objetos están seleccionados. Si los quiero deseleccionar, hago un clic en cualquier otra parte del documento. Voy a crear otras figuras. Tenemos también rectángulo redondeado. Mantengo presionado y sin soltar arrastro. Y fíjense que las esquinas se ven ligeramente diferentes. O sea, están redondeadas. O sea, no son las esquinas rectas. Y lo mismo con cada una de las figuras. Tenemos la elipse. Si yo quiero un círculo, al momento de dibujarlo mantengo presionada la tecla Mayús o la tecla Shift. Y ahí estoy creando un círculo. Polígono. Si mantengo presionada la tecla Shift, fíjense que acá en este momento, si yo lo quiero derecho, ahí está ligeramente inclinado. Si mantengo presionada la tecla Mayús, podemos ver cómo se hace derechito. Y no tiene ningún tipo de rotación. Ahí los tenemos. Lo que es el destello lo vamos a dejar aparte. Y acá tenemos todas las figuras básicas. Si yo quiero seleccionar varias formas, a diferencia de otros programas como pueden ser CorelDRAW, en CorelDRAW yo necesitaba hacer una selección completa. ¿Qué quiere decir? Yo con la herramienta selección tenía que mantener presionado y sin soltar rodear, o sea, encerrar todos los elementos para seleccionarlos. Eso en el caso del programa CorelDRAW. Si quería seleccionar lo que es el polígono y el rectángulo, mantenía presionado y encerraba en una selección estas dos herramientas. Pero en el caso de Illustrator no es necesario encerrar todas las figuras, ya que si yo, por ejemplo, posiciono el cursor acá, mantengo presionado y con esta selección voy tocando partes de los elementos, fíjense que no tengo todos los elementos encerrados. Suelto y pude seleccionar todas las figuras. Si yo quiero seleccionar estas dos, supongamos que están de esta forma. Si mantengo presionado acá afuera, al querer seleccionar estas dos, estoy seleccionando la estrella y la elipse. Así que yo puedo ir acá al costadito y hacer una selección pequeña. Y de esa manera puedo seleccionar estos dos objetos. O sea, todo lo que toquemos con este marco de selección es lo que se va a estar seleccionando. Entonces yo puedo seleccionar varios, desplazarlos, cambiarles el tamaño, sin ningún problema. Como vamos hasta acá con las herramientas de dibujo. ¿Hay alguna duda? ¿Alguna figura que no les haya salido? Ok. Bien. Para eliminarlos yo puedo tener varios seleccionados y apretar la tecla suprimir. Vamos a encontrar que, por ejemplo, en la herramienta tanto polígono, estrella como rectángulo redondeado, por defecto, en el caso de la estrella y el polígono tenemos una cierta cantidad de puntas o lados.
En el caso de la estrella, una cierta cantidad de puntas. En el caso del polígono, una determinada cantidad de lados predeterminados. Voy a acercar un poquitito más. Y aquí. ¿Qué pasa si de repente yo necesito cambiar esta cantidad de puntas que viene predeterminadas en la estrella, o necesito cambiar la cantidad de lados de los polígonos? Cuando nosotros vamos a la herramienta estrella, si yo simplemente hago un clic en la pantalla, me aparece un pequeño cuadro de diálogo, en el cual me dice, bueno, dame las dimensiones de la estrella, o sea, el radio interno, que es donde tenemos los bordes, o sea, este sería el radio interno, el radio 1, el radio, este radio, el radio 1, y después el radio 2 es el interno. Y acá definimos las puntas, o sea, cuántas puntas va a tener la estrellita. Si va a tener 4, 5 o va a tener más cantidad de puntas. Fíjense que al poner 8, vemos que me generó una estrella de 8 puntas. Cuando yo regrese a la herramienta estrella y haga un clic, por defecto va a tener 8. Y si yo dibujo, a partir de ahora, todas van a tener 8. Si yo quiero volver a tener una estrella de 5 puntas, agarro la herramienta estrella, hago un clic en la pantalla y vuelvo a cambiarle la cantidad de puntas que tiene. Y a partir de ahora, todas las estrellitas van a tener la misma cantidad de puntas. O sea, nosotros podemos definir las dimensiones. De la misma forma ocurre con los lados del polígono. Voy con el polígono, hago un clic y acá puedo especificar la cantidad de lados. Si yo pongo 3 lados, ahí conseguimos un triángulo, por ejemplo. Y a partir de ahora voy a estar dibujando siempre triángulos. Por el contrario, si yo quiero volver a tener 6, con la herramienta polígono, un clic en la pantalla y le digo, bueno, a partir de ahora vamos a trabajar con 6 lados. Y los próximos polígonos que dibuje van a tener 6 lados. Esto funciona de igual manera tanto en CS6 como en las versiones más nuevas. Pero hay otra forma de trabajarlo. Con la estrella mantenemos presionado la pantalla, o sea, lo voy a estar dibujando. Mantengo acá presionado. Si quiero que quede derechita, mantengo presionada también la tecla mayús. Si no, lo puedo dejar así. Mientras estoy dibujando, nosotros en el teclado tenemos unas flechas de direcciones que nos permiten ir hacia arriba, abajo y a los costados. Mientras yo estoy dibujando la estrella, o sea, mientras mantengo presionado el botón principal, si yo presiono la flechita que apunta hacia arriba, lo que estoy haciendo es aumentar la cantidad de puntas. Y si presiono la flechita que va hacia abajo, disminuyo esa cantidad de puntas. Entonces nosotros, mientras estamos dibujando, supongamos que quiero hacer una estrella chiquita de este tamaño y quiero que tenga, vamos a ponerle una punta más. Entonces ahí ya lo tengo dibujado. Si quiero que tenga menos, lo voy reduciendo con las flechitas del teclado. Esta es una opción porque fíjense que en el momento que hacemos un clic, al poner OK, quedan de esta medida. Vamos a hacer un clic, vamos a poner 8 puntas por ejemplo, y ahí queda, toma como referencia la última medida que colocamos. En cambio, si yo quiero hacer una estrella de, vamos a suponer 4 puntas grande, ¿qué pasa? Yo hago un clic acá, 4, y después ¿qué tengo que hacer? Venir acá y estirarlo con la tecla mayús para que no se pierdan las proporciones. En cambio, nosotros podemos dibujarlo y ya darle las dimensiones y la cantidad de lados que queremos.
Bueno, en este caso, después vamos a ver el tema, estas opciones que se encuentran arriba, después las vamos a visualizar. Las vamos a ver en detalle. Así como construimos y le indicamos la cantidad de puntas que va a tener la estrella con las flechitas, al trabajar con el polígono también podemos aumentar o disminuir la cantidad de puntas, la cantidad de lados en este caso. Son dos formas distintas de poder trabajar. Si yo tengo que diseñar un rectángulo con unas medidas específicas, en la herramienta rectángulo hago un clic y ya puedo indicarle cuánto va a tener de ancho y cuánto va a tener de alto. Si lo dejo tal cual como está y pongo OK, vemos que me crea un rectángulo con esas dimensiones. En el caso de la elipse, hacemos un clic. Acá me va a quedar el círculo. Ahí ya lo tengo armado. ¿Qué pasa con los rectángulos con bordes redondeados? Nosotros vemos que tiene un determinado radio acá en el borde. Al momento de hacer un clic podemos especificar ese radio, pero ¿qué pasa? Yo tengo que asignarle un valor. Si yo digo, bueno, quiero ponerle un poquito más redondeado las esquinas. Bueno, ¿cuánto más redondeado lo querés? Está en 4 milímetros. Vamos a ponerle el doble, vamos a ponerle 8. Y vemos cómo queda más redondeadas las esquinas. Pero hasta que no lo visualizamos, o sea, hasta que no le ponemos OK, no sabemos cómo va a quedar de redondeado. Entonces, mientras estamos trabajando con el rectángulo redondeado, podemos hacer lo mismo. Supongamos que quiero hacer acá un rectángulo, pero está demasiado redondeada la esquina. Lo que podemos hacer es, con las flechitas que apuntan hacia abajo, reducimos ese radio, o con la flechita que apunta hacia arriba, aumentamos el valor del radio. Y esto en tiempo real mientras lo estamos dibujando. Entonces no hace falta que yo haga un clic y vaya probando a ver cuál radio me convence. Mientras lo estoy dibujando, digo, bueno, quiero o menos radio o más radio. ¿Cuál parte? Con las flechitas dibujamos, o sea, mantenemos con el botón principal, arrastramos para indicar las dimensiones y con las flechitas que apuntan hacia arriba, en el caso de la estrella, aumentamos la cantidad de puntas o disminuimos esta cantidad. Con las flechitas que apuntan hacia arriba y hacia abajo. Fíjense en el teclado. Son estas flechitas. Hacia arriba y hacia abajo. Arriba para aumentar y abajo para disminuir. En el polígono, lo mismo, la cantidad de lados, más lados o menos lados. Y en el caso del rectángulo redondeado, modificamos lo que es el valor del radio. Menos radio, más radio. Pruébenlo a ver si les sale usando las flechitas del teclado.
mientras estás dibujando lo tenés que hacer. O sea, mantenés presionado el botón principal, agarrás la herramienta con un clic, hacerlo con la estrellita para que se vea más fácil. Mantenés presionado mientras estás dibujando la estrella. O sea, si soltás la estrella, ya está, ya queda dibujada con esa cantidad de puntas. Mientras la estás dibujando, ahí presionás la flechita para arriba o para abajo. Muy bien, very good. Hola Emma, ¿qué tal? Very good. Bueno. Volvamos acá. Algo que nos va a ocurrir, por ejemplo, en el caso del rectángulo redondeado, una vez que nosotros ya lo tenemos listo, ahí voy a darle un determinado valor, ahí más o menos, mezcladito. Una vez que lo redondeé y le puse esa cantidad de radio aleatorio, nosotros tenemos un apartado que dice transformar. Si voy al menú ventana, en la lista también tenemos la opción de transformar. Voy a hacer un clic acá. La diferencia que hay entre el panel transformar y la opción de transformar que se encuentra acá es que si yo, por ejemplo, hago clic en cualquier otra parte, desde acá este panel de transformar desaparece. ¿Sí? Pues simplemente un menú que aparece al momento de seleccionar esta opción. Por el contrario, el panel de transformar es un panel flotante y queda en la pantalla. Este panel me permite, en este caso, cambiar el ancho y el alto de mi figura, cambiar la ubicación dentro de la hoja, el ángulo de rotación, o sea, si lo quiero girar a 45 grados, por ejemplo, y la inclinación, o sea, cuánto se va a estar deformando. Si hago clic acá en esta pequeña flechita, hay un apartado que dice mostrar opciones, ya que hay muchos paneles donde hay opciones que se encuentran ocultas. De entre todas las opciones, no hay ninguna que me permita cambiar el radio de estos bordes y decir, bueno, la verdad que no me convence cómo quedó, me gustaría que los radios sean un poco más grandes o más reducidos. La cuestión es que no me gusta cómo quedaron las esquinas y las quiero modificar. En versiones anteriores esto no era posible de manera automática, cosa que corrigieron en las versiones más nuevas. Si yo dibujo un rectángulo con las esquinas redondeadas, igualmente puedo aumentarlas o reducirlas con las flechitas. Pero si yo voy a ventana, transformar, fíjense que si les aparece esta flechita indica que tienen más opciones abajo. Ténganlo presente. Menú ventana, transformar, el panel es muchísimo más amplio, tiene más opciones. Si yo, por ejemplo, acá voy a poner ocultar opciones, igualmente tengo propiedades específicas del rectángulo. Y entre ellas, la posibilidad de cambiar los valores de redondez de cada una de las esquinas. Puedo aumentarlas o reducirlas.
Esto en el caso de las versiones más nuevas de Illustrator. Sí, es una mejora muy bonita que hicieron, sobre todo con el rectángulo redondeado. Si dibujo una estrella, fíjense que en el caso de la estrella, ahí no tengo la posibilidad de, ahí podemos mostrar opciones, pero no tenemos la opción de cambiar la cantidad de puntas. Desde transformar tampoco. Pero por lo menos para el rectángulo redondeado ya tenemos un avance. Quizás en versiones más nuevas, yo la versión 2023 no la descargué, pero quizás en versiones mucho más actualizadas también hicieron mejoras para, por ejemplo, la cantidad de puntas de una estrella. Ahora bien, esto lo voy a cerrar momentáneamente. Algo que apareció en las versiones nuevas, yo acá tengo un rectángulo y tenemos estos pequeños circulitos adentro. Si yo dibujo, por ejemplo, la estrella, o dibujo el polígono, dependiendo en algunos, por ejemplo, aparecen estos pequeños circulitos. En el caso de la estrella, acá en la estrellita no salen. En el caso del polígono sale, acá vemos uno. ¿Qué es lo que nos va a permitir estos pequeños círculos? Al posicionarnos con el cursor, yo tengo la herramienta selección activada. Me posiciono acá, mantengo el botón principal seleccionado y sin soltar arrastro y puedo cambiar, o sea, sin necesidad de colocar un valor, ya que acá, cuando vamos a transformarlo, bueno, este es un rectángulo, pero en el caso del rectángulo redondeado, cuando lo vamos a transformar, tengo que asignarle un número o ir probando. En cambio acá yo mantengo presionado y puedo visualmente ir viendo y decir, bueno, me gusta más o menos con este radio. En el caso del polígono, mantengo presionado y ahí podemos redondear las esquinas. Esta opción también está bastante buena en las versiones más actualizadas. Pero sí o sí, por ejemplo, en el caso del rectángulo, fíjense que en versiones viejas no aparece ese pequeño puntero. Siempre vamos a estar viendo diferencias entre una herramienta a otra y otra con las versiones. ¿Cómo vamos hasta este punto? ¿Se van entendiendo? Bien, very good. Sí, dime. Si hay que hacer alguna forma de alguna medida exacta, ¿se puede? Sí, o sea, vos acá o bien podés hacer un clic e indicarle las medidas con las que vas a estar trabajando, o dibujarlo y después con transformar le decís cuánto es que tiene que tener de ancho o cuánto es que tiene que tener de alto, y desde acá se modifica. Ah, ok, genial. Gracias. No, de nada. Bueno. Acá vamos a pasar ahora a la parte de los colores, ya que por ahora nuestra figura, si yo por ejemplo la saco, vemos que tiene un relleno blanco, y si yo me acerco un poquito vemos que tiene un contorno de color negro. Esta es una de las partes más complicadas de Illustrator. ¿Por qué complicadas? Porque hay que prestar mucha atención
a qué es lo que tenemos seleccionado en el momento y muchas veces nos confundimos. Todo dependerá de dónde estemos posicionados. Fíjense que por defecto en la parte superior yo tengo activada la herramienta selección y en la parte superior tenemos este panel de opciones. Estos colores hacen referencia a esta misma sección. Son el color de relleno y el color del trazo. El trazo es el borde, el contorno de mi figura. Y acá también tenemos exactamente lo mismo. Esto que está acá, este cuadrito, hace referencia al color de relleno y este otro hace referencia al color del trazo. Funcionan de la misma manera. Yo, por ejemplo, puedo hacer un clic en la lista desplegable y dependiendo de... puede ser que no les aparezca nada, ninguna paleta de colores. Si yo hago acá doble clic, me aparece el selector de colores, donde por defecto tenemos lo que serían los rojos, ya que nos encontramos acá posicionados en el espectro de color. Si yo quiero cambiar de color y de repente digo no quiero este azul, puedo hacer un clic acá en el azul y en el apartado de seleccionar colores defino qué tipo de azul va a ser, si va a ser un azul intenso haciendo un clic o va a ser un azul un poquito más claro o más oscuro. Depende de donde yo haga clic en el área del selector de colores, me va a estar seleccionando el color. Me lo trae en esta pequeña muestra. En el momento que yo haga OK, fíjense que yo le dije, bueno, va a tener un relleno azul. El problema es el siguiente, yo tengo que especificarle a qué figura voy a estar aplicándole el relleno. Entonces yo digo, no, yo quiero que el rectángulo tenga un relleno azul. Entonces voy acá en la opción de relleno, doble clic, hago un clic acá para seleccionar el azul y voy buscando un tono de azul. Y OK. Ahí ya lo tenemos de azul. ¿Qué pasa si este lo quiero de rojo? Hago un clic, doble clic en el selector, en lo que es el relleno, y le voy a dar un rojo. Entonces ahí ya tenemos lo que es el color de relleno y el color acá también de relleno. ¿Qué pasa con el contorno? Vamos a suponer que el contorno va a ser otro tono de color. Para el contorno tengo que hacer doble clic, pero en el área del contorno, o sea, en esta pequeña miniatura. Hago doble clic, busco un tono de color y OK. Acá lo mismo, selecciono primero mi figura, hago doble clic y OK. Dependiendo si sale este pequeño panel, este lo podemos cerrar. Para ver mejor el color del contorno, podemos modificar el valor del trazo, o sea, el grosor que va a tener. Voy a seleccionar ambas figuras y de la lista desplegable de trazo le voy a dar un trazo un poquito más grande para poder visualizarlo. Entonces ahí tenemos el rectángulo con el relleno azul y este borde moradito, y la elipse con el relleno rojo y este borde en color amarillo. ¿Qué pasa si yo quiero continuar editando? Simplemente tengo que recordar de seleccionarlo para poder cambiarle el color. Hago doble clic y ahí lo tenemos cambiado. Si le quiero cambiar el color relleno, doble clic, no me tengo que olvidar de este detalle. Yo acá tengo, por un lado, el color para el relleno y este que está acá es el color para el trazo. ¿Qué pasa si quiero borrar el trazo? Digo, no, el borde amarillito este no me gusta, es más, lo quiero sin borde, sin ningún tipo de borde. En la parte inferior del relleno y el trazo tenemos estos tres iconos que nos permiten indicar el tipo de relleno que va a ser. O sea, la primera opción me permite asignarle un tipo de color sólido.
El segundo es un tipo de color degradado. Y el tercero es ninguno. Significa que yo voy a estar sacando esa información de color. Así como está, fíjense que está activado el rojo, o sea, el relleno está adelante de todo. Entonces si yo hago clic, por ejemplo, en ninguno, significa que voy a estar sacando ese color de relleno. Vamos a edición, deshacer. ¿Qué pasa? Yo quiero sacarle el trazo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Un clic en el trazo para activarlo. Y una vez que el trazo se ubica, esto voy a correr, una vez que el trazo se ubica adelante de todo, ahí recién le pongo ninguno para eliminarlo. Voy a seleccionar el rectángulo y fíjense que queda activada lo último, que le dijimos que el trazo va a estar delante. Y le digo, no, quiero sacar el relleno ahora. Hago un clic en el relleno y elijo la opción ninguno. Entonces de esta forma tengo dos figuras donde una tiene simplemente el relleno sin lo que sería el contorno, y esta otra figura tiene el contorno pero no tiene el relleno. Cuando hacemos un clic en cualquiera de las formas, fíjense que queda por defecto las propiedades. ¿Qué quiere decir? Que como yo seleccioné la elipse que tiene el relleno rojo oscuro, entonces queda este relleno. Si yo dibujo una estrellita, la estrella va a tener las mismas propiedades que el último elemento seleccionado. Si yo hago un clic en el rectángulo y dibujo, por ejemplo, un polígono, tiene exactamente las mismas propiedades del último elemento que fue dibujado. ¿Qué pasa si yo quiero hacer una figura, pero no quiero que le asigne un color de relleno o que no le ponga relleno y le ponga trazo como está acá? Me gustaría resetearlo para volver a dibujar la forma de cero, o sea, relleno blanco y el color del trazo en negro. Acá donde tenemos el relleno y el trazo, pequeñito en la esquina inferior izquierda tenemos este icono. Sin nada seleccionado, hago un clic acá y lo que hace es resetear el color de relleno y el trazo y lo vuelve a colocar como viene por defecto. Entonces yo ahora los próximos diseños que arme van a tener estas propiedades, o sea, las que vienen por defecto. Si quiero cambiar el relleno, puedo ir acá en relleno, o si en la lista desplegable tengo estas muestras, puedo hacer uso de las muestras sin ningún problema. Y lo mismo para el trazo, también puedo hacer uso de las muestras. Y cada vez que quiera hacer una figura de cero, fíjense que quedó relleno naranja, contorno verde. Si no quiero que la próxima figura tenga estas propiedades, reseteo haciendo un clic en el botoncito. E incluso si yo dejo el cursor un momento posicionado, vemos que dice relleno y trazo por defecto y tiene la letra D. Si yo presiono la D, vamos a seleccionar primero una figura. Ahí está, voy a hacer un clic afuera. Aprieto la D y vemos cómo automáticamente se reseteó. Yo no tuve que ir y hacerle un clic. Para eso están los atajos de teclado. ¿Alguna duda hasta este punto? ¿Cómo vamos con el relleno y el trazo? Aquí.
Vamos aquí. Bueno, esas son las formas básicas. Fíjense que círculos, elipses, estrellas, rectángulos. Vamos a resetearlo. Después, a la izquierda del rectángulo, ya que está dividido en dos columnas, o por encima del rectángulo, tenemos la herramienta de segmento de línea. Si yo mantengo presionado, vemos que tenemos más opciones adentro. Una característica que tiene el Illustrator es la siguiente. Voy a agarrar el espiral. Mantengo presionado y ahí creo una espiral. A diferencia de otros programas como CorelDRAW, este espiral, si yo lo armo en Corel, no lo puedo rellenar porque al ser un elemento de líneas y no una figura cerrada, como es un rectángulo o un círculo, que la figura está cerrada, en este caso, si la figura está abierta, hay algunos programas que no permiten que se puedan pintar. Pero en el caso de Illustrator, nosotros, por más que la figura esté abierta, la podemos rellenar. Entonces ahí le podemos dar un color de relleno. Esto, por ejemplo, en CorelDRAW no se podría hacer, ya que la figura del elipse está abierta, entonces no me deja pintarlo, como para ver la diferencia entre un programa y el otro. Ahora bien, ya hicimos un paneo de las herramientas básicas. Voy a volver a colocarlo, el segmento de línea. Vamos a empezar a armar el ejercicio. Puede ser que no lo terminemos, pero por lo menos lo vamos a tener armadito. Por lo menos empezado. Tenemos un rectángulo, ¿sí? Más que un rectángulo, un cuadrado, y dentro tenemos esta pequeña cuadrícula. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a ir a la herramienta de rectángulo y como yo necesito hacer un cuadrado, voy a mantener presionado el botón principal, dibujar, y mantengo también la tecla Shift o Mayús del teclado. De esa forma me aseguro que quede un cuadrado. Yo sé, mirando el diseño, que va a tener el color negro y después adentro va a tener las otras figuras. El problema es el siguiente. Si yo ya desde un inicio le digo, bueno, hago doble clic, le doy el color negro, cuando quiera dibujar el resto de las figuras, por defecto yo lo voy a resetear. Y acá lo vamos a estar armando. Pero fíjense que lo que es el contorno no lo podemos visualizar ni nada. Entonces, por una cuestión de comodidad, desde un inicio, el recuadro lo vamos a estar trabajando de esta manera. Lo voy a dejar así, directamente. No lo voy a girar. Yo sé que tengo una opción acá en transformar que me permite girar, o sea, rotar los elementos. Si yo le digo, bueno, quiero que lo rote, por ejemplo, vamos a ponerle... Vamos a ver para atrás. Ahí está. Yo pudiera transformar y desde acá se puede rotar. Por ejemplo, 45 grados. Si lo vuelvo a rotar, 45 grados. Fíjense cómo hace la vuelta entera. Bueno, si le pongo 90 no voy a ver mucha diferencia en el caso del cuadrado. Lo mismo si es un círculo. Pero desde acá en ángulo nosotros podemos girarlo. Antes de hacer esto, voy a deshacer. Lo voy a trabajar así derechito. ¿Por qué? Porque yo necesito diseñar esta cuadrícula. Y esta cuadrícula quiero que quede bien prolijita dentro de mi rectángulo. Así como está, me voy a la herramienta segmento de línea y acá tenemos la opción herramienta cuadrícula rectangular. Si yo mantengo presionado y sin soltar arrastro, por ejemplo dentro del rectángulo de esquina a esquina,
vemos cómo se genera una cuadrícula de manera automática. Pero yo tengo un problema acá. ¿Por qué? Porque en esta cuadrícula, fíjense que tengo un total de 6 columnas y 6 filas. Y en el terminado son 5 columnas y 5 filas. Entonces dibujarlo de manera directa no me conviene. Si yo hago un clic en la pantalla, por ejemplo cualquier parte, acá yo puedo especificar cuántas divisiones va a tener. Por defecto acá me dice, fíjense que no es lo mismo indicar la cantidad de divisiones que indicar la cantidad de filas y columnas. Acá por ejemplo me dice divisiones hay 5. ¿Qué quiere decir que haya 5 divisiones? Vamos a contarlo. Tenemos, ¿qué me cuenta? 1, 2, 3, 4, 5. O sea, internamente son 5 divisiones. Esas 5 divisiones me está generando un total de 6 columnas y de 6 filas. Entonces yo necesito decirle, bueno, no quiero que sean 5 divisiones. Quiero que sean 4, para que de esa forma poder tener 5 columnas y 5 filas. Entonces voy acá en la herramienta cuadrícula rectangular, hago un clic en cualquier parte de la pantalla y en divisiones horizontales y verticales le vamos a dar como valor un 4. 4 y 4. Presionamos OK y vamos a contarlas. Tenemos 1, 2, 3, 4 divisiones y tenemos 5 columnas y 5 filas. Esta es la forma de crear esta cuadrícula interna. Yo lo que tengo que fijarme es no la cantidad de cuadritos que hay, sino la cantidad de líneas que hay internas. O sea, cuántas divisiones son. Cosa que ocurre totalmente distinto en otros programas donde indicamos la cantidad de filas y columnas. Acá tengo que indicar la cantidad de líneas que aparecen internamente. Para que lo tengan en cuenta el día de mañana si tienen que seguir trabajando con esta herramienta. ¿Cómo vamos con la cuadrícula? ¿Hay alguna duda? Tenés que entrar en la herramienta de segmento de línea. O sea, mantenés presionado en segmento de línea y acá adentro vas a encontrarlo. O puedes hacer clic derecho en segmento de línea y ahí tiene que aparecer. En este caso, ahí lo tenemos. Lo mismo, en versiones más nuevas, segmento de línea y adentro cuadrícula rectangular. Tenéis que ir al menú ventana. Voy a ir para arriba. Barra de herramientas, avanzado. No, de nada. Bien. Entonces cuando ya tengas la cuadrícula, le hacemos un clic en la pantalla y le indicamos que va a tener 4 divisores horizontales y 4 verticales.
para que quede de esta forma. Algo que les va a ocurrir con esta herramienta es la siguiente. La cuadrícula por defecto no tiene relleno. Entonces, si yo quiero hacer un clic acá en el cuadrito interno no va a y arrastro, fíjense que no pasa absolutamente nada. A no ser que yo me posicione sobre las líneas, ahí sí las puedo desplazar o previamente hacer una selección. Y acá fíjense que si yo me posiciono del lado de adentro y quiero arrastrar no pasa nada porque no tiene relleno. Sí o sí tengo que seleccionarlo a partir de una línea. Igualmente, así como está, le voy a dar el color de relleno. Doble clic en el relleno, llevo acá el puntero hasta el blanco y OK. Ahora sí, no importa de qué parte lo seleccione, como tiene un relleno yo voy a poder desplazarlo. Y este recuadro lo voy a pintar de negro. Una vez que ya lo tengan, al posicionarlo, por ejemplo, a mí me quedó todo del mismo tamaño. La realidad es que esto tiene que ser un poco más pequeña la cuadrícula. Así que un solo clic en la cuadrícula, mantengo presionada la tecla Mayús para mantener las proporciones. Y fíjense cuando lo achico, se va achicando todo, pero en una dirección, o sea, hacia la esquina superior izquierda. Yo necesito que se achique y que vaya hacia el centro. Así que Shift o Mayús y la tecla Alt, y desde ahí vemos cómo se está achicando hacia su centro. Shift, Alt y sin soltar, ahí lo vamos modificando. No nos dice de cuánto tiene que ser la distancia entre cada uno de los lados, así que más o menos así lo vamos a estar proporcionando. Profe, a mí lo que no me aparece es la barra de herramientas de arriba. Para la barra de herramientas superior, desde el menú Ventana, te aseguras de tener la opción Control con una tilde. Vas acá, Ventana, presionas en Control y ahí aparece. Listo. Very good. Gracias. No, de nada. Bueno, hay algo que estamos recién empezando a dibujar y algo que todavía no hicimos, que es guardar el trabajo. Este es un paso súper importante. No esperar a tener todo terminado para poder guardarlo. A medida que vamos haciendo los distintos diseños y las creaciones, yo tengo que asegurarme de siempre ir guardando. Desde el menú Archivo, la primera vez elegimos la opción Guardar como. Si tienen una carpeta, quienes empezaron con el curso operador gráfico desde CorelDRAW, seguramente tienen una carpetita. En caso que no la tengan y arrancan el día de hoy, en documentos pueden crearse una carpeta llamada operador curso diseño gráfico. Acá, curso de diseño gráfico. Una vez que ingresan, acá crear una carpeta llamada Illustrator. Y adentro, acá vamos a guardarlo. Ponemos lápiz. Listo. Una vez que le asignamos el nombre, nos va a aparecer este pequeño cuadro de diálogo. Y acá le ponemos OK. ¿Cómo sabemos que quedó guardado? Acá en la pestaña nos va a aparecer el nombre que nosotros le asignamos. Yo acá le puse lápiz. Eso se hace solamente la primera vez, archivo, guardar como. Si yo realizo algunas modificaciones,
y quiero guardarlo, simplemente voy al menú archivo y presiono la opción guardar. Como me doy cuenta que todavía no guardé nada, fíjense que acá, donde tenemos la pestaña, si yo creo una figura nueva, donde tenemos el nombre del archivo aparece un pequeño asterisco. Ese asterisco chiquitito me está indicando que el documento sufrió una modificación y todavía no fue guardado. Cuando yo vaya al menú archivo y presiono el botón guardar, ese pequeño asterisco va a desaparecer. Una vez que desapareció, significa que ya quedó guardado. Fíjense que al guardar tienen un atajo de teclado, control S, para que lo vayan teniendo en cuenta. Ahora necesito girar la figura. Ahora sí, una vez que ya tengo el rectángulo y ya tengo la cuadrícula, selecciono, hago una selección pequeña, rodeando los dos elementos. En la barra superior, donde dice transformar, o desde el menú ventana, busco acá la opción de transformar, cualquiera de las dos opciones, y en la primera lista desplegable, que es la opción del ángulo, en rotación ponemos 45, puede ser menos 45 o 45 positivo. En este caso, porque no importa la dirección en la que se gire, es exactamente igual. Y ahí tenemos la figura ya rotada. Shift y Alt presionado en caso que quiera continuar achicando. Guardamos. Acá tenemos distintas figuras, distintas formitas. Vamos a hacer lo siguiente. Voy con la elipse, mantengo presionado, ahí dibujo un círculo. Lo más recomendable es hacer las figuras afuera, o sea, no hacerlas por encima, o sea, no hacerlas acá, sino que trabajarlas afuera. Y tengan cuidado con las proporciones. Si yo mantengo presionada la herramienta elipse para dibujar, esto es una elipse. ¿Qué pasa? El diseño no me pide una elipse. El diseño me pide un círculo. Así que mantenemos presionado y sin soltar mantengo apretada la tecla mayús del teclado o Shift. De esa manera mantengo las proporciones en ancho y alto. Y para achicarlo, mayús presionado para que esa proporción que yo cree no se pierda. No me dice cuál es la dimensión que tiene que tener las figuras, así que nosotros después lo vamos achicando. Y lo mismo con cada figura. Voy a dejar acá el círculo, voy a ir a herramienta, segmento de línea. Acá a ustedes les va a quedar activada la última herramienta que usaron. Acá, si por ejemplo usé la cuadrícula y quiero el espiral, me voy acá a la cuadrícula y elijo la espiral. Y lo mismo, mantengo acá, Shift presionado, para mantener las proporciones. Para la estrellita, fíjense que son distintas. Tenemos acá 5 puntas. Me puedo acercar para trabajar más cómodamente. Y acá mantengo presionado. Y en vez de ser 5 puntas, vamos a hacerla de 4. Y la otra es de
Recuerden que pueden, o bien mientras están dibujando, usar las flechitas del teclado o hacer directamente un clic y colocar la cantidad. Puedo seleccionar todas las piezas y a todas las figuras seleccionadas, ahí decirles que va a tener un relleno blanco. Un clic afuera para desmarcarlo y ahí las voy posicionando. En un principio no se preocupen si quedan uno más cerca y otro más lejos, porque todavía no vimos opciones de alineación, así que no hay ningún problema por esa parte. Y siempre guardando. Ok. ¿Cómo vamos hasta este punto? ¿Se van entendiendo las herramientas? ¿Cómo puedes usar Control Z? Control Z o desde el menú edición deshacer. No, de nada. Tenés que hacer primero el rectángulo de manera normal. Y después cuando haces la cuadrícula, en el momento que lo dibujas, ya te tiene que aparecer así. O sea, por una cuestión de orden, lo primero que armé fue el recuadro. Y va a estar pintado de negro. La cuadrícula, antes de trasladarla, tenés que rellenarla de negro. Digo, rellenarla de blanco, perdón. Y después la trasladas. Si no, no lo vas a ver. La cuadrícula tiene que estar rellena de blanco. Cuadrícula blanco. Después el otro recuadrito relleno de negro. Pero, o sea, vos lo estás visualizando, o sea, acá se ve que está dividido. Bien. Este rectángulo lo tenés ¿en qué color?
Ya está todo totalmente negro. Podrás compartir pantalla o pasarme una foto. Las líneas celestes son porque está seleccionado el objeto. Nada más. Acá el color de relleno tiene que ser blanco y el trazo tiene que ser negro. O sea, tiene que estar de esta forma. Relleno blanco, trazo negro. Desde el Meet, acá tenés la opción para poder compartir. Vas acá al Meet, tenés un icono, que es como un recuadrito, para poder compartir la pantalla. Si no, me pasas una captura por WhatsApp. Bien. Ahí está el problema. O sea, la cuadrícula te quedó blanca. Donde están las opciones del relleno y el trazo, viste en la esquina inferior derecha que tenés un cuadrito muy chiquitito blanco y negro. Hacele un clic ahí a ese icono para que te lo rellene de blanco y le ponga el trazo de color negro. Abajo de todo. Ahí blanco y el trazo que te quede negro. Ahí hacele un clic y ahí negro. Listo. Ahora traslada y ahora lo vamos a visualizar. Ahora chip. No, de nada. Bien, entonces acá por lo menos ya tenemos las primeras partes. Una vez que ya tengan todas estas partes armadas, después lo que vamos a estar realizando la próxima clase va a ser el lápiz. Podemos empezarlo igualmente. Fíjense que el lápiz está compuesto por rectángulos más que nada. Ponemos hasta acá. El rectángulo con bordes redondeados. Acá también. Y acá está. Y acá un rectángulo normal. Recuerden de dibujarlo. Pueden dibujarlo dentro de la hoja o fuera de la hoja. Mantenemos presionado. Rectángulo redondeado. Sería para la parte del borrador, la parte superior. Y del mismo ancho, fíjense el mismo ancho que tiene el borrador que hacen arriba, de ese mismo ancho va a ser el rectángulo en la parte inferior, o sea el cuerpo del lápiz. Así que una vez que tenemos el rectángulo armado, podemos armar primero el borrador o armar primero con rectángulo lo que es el cuerpo del lápiz. Eso es indistinto. Entonces, después lo que voy a hacer es, voy a tomar como referencia el ancho de este borrador. Para eso me posiciono casi a la mitad, o un poquito más arriba o más abajo, y ahí lo dibujo.
No importa que esto quede tapado, simplemente usamos el borrador para saber cuánto iba a ser el ancho del rectángulo. Entonces ahí tenemos un rectángulo con borde redondeado y este otro rectángulo. Lo puedo colocar a esa altura más o menos. Lo que es el relleno lo dejo para el final, una vez que ya tenga las figuras armadas. Voy con el rectángulo redondeado y dibujo un borde. Esto se puede trasladar, o sea, suponiendo que si yo por ejemplo lo quiero dejar acá, puedo moverlo. Son dos rectángulos que son exactamente iguales. En vez de dibujarlo nuevamente, nosotros podemos copiar estos elementos. Desde el menú edición puedo copiar y desde el propio menú edición podemos pegar. De esa manera quedamos duplicados de los objetos. Y siempre cualquier cambio, por más chiquito que sea, lo vamos guardando. Para hacer estas líneas podemos usar la herramienta rectángulo. Dibujamos una línea y dibujamos la otra. Esto después lo vamos a estar corrigiendo. Voy a pintarlo. Yo tengo todo relleno de blanco. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. El borrador que está arriba tiene que tener un relleno de color negro. Y el cuerpo del lápiz, el rectángulo que está abajo, también va a tener el mismo relleno. En un principio nos va a quedar así. Estos dos rectángulos que están acá adentro, yo tengo que, por un lado, sacarles el relleno porque no tienen relleno, ya que se ve el blanco. Así que lo que voy a hacer es, puedo o bien desplegar la lista y decirlo quiero sin relleno, o puedo ir acá, activar el relleno y decirle ninguno. Lo que sí tengo que tener presente es lo siguiente: si yo le saco el color de relleno, recuerden que por defecto el trazo es de color negro, entonces se me va a perder dentro del diseño. Lo que tengo que hacer es, una vez que le saco el relleno, el color del contorno, o sea el color del trazo, pasarlo a blanco. Entonces al rectángulo que está adentro le sacamos el relleno y el trazo se lo cambiamos de color a blanco. Y el rectángulo este que está acá, que tiene también el trazo en color negro, fíjense que el trazo del pincel del lápiz es blanco. Así que el trazo del rectángulo a blanco.
Todo esto se puede ir corrigiendo, se puede ir moviendo. No me tengo que olvidar de acercarme, de ser necesario, con lo que es la herramienta del zoom. Y para hacer la parte de abajo, la punta del lápiz, simplemente con lo que es el polígono, le decimos que va a tener 3 puntas. Podemos mantener presionado y sin soltar. El problema que tiene hacerlo de esta manera es que puede ser, está bien, elegimos la cantidad de puntas y le decimos que queden 3. Pero para que quede bien derecho, mientras lo estoy dibujando, tengo que mantener presionada la tecla Mayús. O sea, no me tengo que olvidar de ese detalle. Si no, con la herramienta polígono hago un clic y acá le indico cuántos lados quiero. De esta forma yo me aseguro que quede derechito. Siempre que tengan que hacer figuras nuevas, antes de dibujarlas, asegúrense de resetear el relleno y el trazo. Este va a tener relleno negro y va a ser mucho más pequeño. Shift presionado para que no se pierdan las proporciones. Y lo traslado. Para girarlo seleccionamos todos los elementos y desde transformar voy a girarlo 180. Y esto siempre lo movemos juntito. Al momento de estirarlo, lo estoy estirando y fíjense cómo se pegan los bordes. No se preocupen si sobresalen acá estas puntitas, porque si yo, por ejemplo, mi rectángulo lo tuviera en color negro, el trazo, fíjense cómo quedaría. Entonces por eso sobresalen un poquito estas puntitas acá en ese apartado. Lleva su tiempo dibujarlas, o sea, en el momento de hacerlos, tómense el tiempo necesario para poder ir practicando. Algo que pueden hacer una vez que finalizan el diseño, ¿qué pasa? Al moverlo se va a estar moviendo siempre todo por separado. Yo puedo seleccionar todo junto y trasladarlo, no hay problema, pero siempre, obviamente me va a quedar, tengo que estar seleccionándolo siempre para poder moverlo todo junto. Entonces lo que pueden hacer es seleccionan toda la figura completa y desde el menú Objeto hay una opción llamada Agrupar con su atajo de teclado Control G. Eso lo que nos va a permitir es trasladar, hacemos un clic afuera y fíjense cómo traslado todo junto. Lo que hay que tener presente es lo siguiente: si el día de mañana yo quiero modificar, por ejemplo, el triángulo acá, lo que es la parte de la punta del lápiz, tengo que desagrupar los objetos. Objeto, desde el menú Objeto, desagrupar, hacer un clic afuera y ahí recién puedo editarlos individualmente.
Vamos a agruparlo así no se me pierde ninguna partecita. Puedo seleccionar todo completo y moverlo. Y lo que es esta pequeña línea que está acá, simplemente usamos la herramienta pincel. Y con el pincel lo hacemos. Solamente el pincel. Agarro el pincel, mantengo presionado y ahí hacemos a pulso la pequeña curva. Quería dejar el video terminadito para que después ustedes lo puedan entregar la tarea, que eso es lo que también les quiero mostrar para que quede en la clase grabada, cómo entregar un trabajo dentro del Classroom. Una vez que ustedes finalizan el diseño, van al Classroom y acá vamos a hacer lo siguiente. Vamos a suponer que tengo que entregar la tarea. Trabajo de clase. Me voy acá donde dice clase 1, tarea. Me voy acá donde dice en el apartado ver instrucciones. Y elegimos la opción de añadir. Yo lo que voy a estar compartiendo es un archivo. Me aseguro que acá, cuando sale insertar archivos con Google Drive, esté activada la opción subir. Y ahora voy al botoncito azul para examinar y buscar el archivo en mi computadora. Por eso era importante tener una carpeta para guardar los trabajos. Así los podemos encontrar de una manera mucho más sencilla. Una vez que ubiqué el archivo, le hago doble clic. Ahí se va a estar subiendo. Y una vez que termina de subirse, lo que hacemos es entregarlo. Y entregar. Si por algún motivo necesitamos, supongamos que nos equivocamos o me olvidé algo, se puede anular la entrega. Y eliminarlo, suponiendo que me equivoqué de archivo. Se puede eliminar o si me faltó algo, añadirlo. Pero esta sería la forma de entregar las tareas.